Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Amado Espíritu Santo, te invitamos, Señor, a participar con nosotros, a sabiendas que tú estás con nosotros y estás en nosotros. Pero, Señor, lo decimos, precioso, precioso, precioso Rey, bendito seas, bendito sea. Señor, tu palabra dice que si estamos reunidos al menos 2, 3 personas, tú estás en medio de nosotros. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Bendito sea, bendito sea. Hoy estamos en el mundo, están celebrando, este es el día de domingo de resurrección, ¿cierto? Domingo de resurrección. Por lo menos el mundo ha entendido que en esto que se llama la Semana Santa, se recuerda, de alguna manera se recuerda la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, ¿cierto? Y es por la obra del Señor Jesucristo que nosotros estamos aquí presentes, sencillamente por eso. Y por eso nosotros debemos tener un corazón agradecido, pero es un corazón agradecido permanentemente, permanentemente. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito seas, bendito seas, bendito seas. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por darnos la vida. Gracias, Señor, por darnos este espacio. Gracias, Señor. Lo hacemos, amado Señor, con nuestro espíritu, para adorarte, Señor, para escucharte, para honrarte, para recordar lo que tú hiciste, Señor Jesucristo, allí en la cruz. Lo que tú has hecho y lo que tú sigues haciendo y lo que tú harás, amado Señor precioso. Bendito seas. Señor, nos reunimos ahorita con gozo, con alegría, con paz y con la certeza que nos da la fe, la convicción de lo que no se ve. No te podemos ver, pero lo sabemos, estamos seguros. Señor, porque esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bendito sea. Gloria, gloria a Dios. Estamos dispuestos hoy a ver qué nos tiene el Señor para hoy. Bueno, si decimos con gozo, todos participemos del gozo. Todos participemos de la misma alegría de estar aquí adorando al Señor. Es un honor nosotros estar aquí en esta mañana, el día de hoy, adorando al Señor. Mientras otras personas están haciendo otras cosas, nosotros estamos aquí en este momento honrando al Señor. Bendito sea. Y bienvenidos todos. Al Señor, a dedicarle el corazón. Con júbilo y gozo venimos ante Él, con gozo en la presencia de Dios. Con júbilo y gozo venimos al Señor, a dedicarle el corazón. Con júbilo y gozo venimos ante Él, en la presencia de Dios. Dios habita en las alabanzas de su pueblo y buscará al que le adore en espíritu y verdad. Alzaremos la voz, nuestras manos también, cantando y danzando con gozo ante Él. Con júbilo y gozo venimos al Señor, a dedicarle el corazón. Con júbilo y gozo venimos ante Él, con gozo en la presencia de Dios. Aleluya, aleluya. Con júbilo
voz, nuestras manos también, cantando y danzando con gozo ante Él. Con júbilo y gozo venimos al Señor a dedicarle el corazón. Con júbilo y gozo venimos ante Él, con gozo en la presencia de Dios. Así como le hemos cantado al Señor, le hemos cantado el corazón, sabiendo que Él está presente, que Él está con nosotros, que el Espíritu del Señor es bueno con nosotros. Y hoy Él puede manifestar su divina presencia de alguna forma. Si nosotros estamos atentos, si nosotros estamos receptivos, si nosotros anhelamos, deseamos recibir algo del Señor, pues este también es un buen momento. Este es un buen momento porque estamos todos en el mismo espíritu, ¿cierto? Bueno, recordemos, yo les voy a hacer un recorderis, como algunas veces lo hago, acerca de lo que hemos venido hablando. Hemos venido hablando acerca de la composición del ser, cómo está compuesto nuestro ser, de acuerdo a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El título del día de hoy, dejemos el título un momentico, que quiero que miremos esto. Hemos venido hablando y hablamos, nos ha traído el Señor así, los ha puesto en nuestro corazón y esto es lo que queremos, sobre unos temas que son muy importantes. Yo pienso que es el tema más importante, que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, que nosotros sepamos con certeza cómo estamos nosotros constituidos, el por qué nosotros estamos aquí alabando al Señor, el por qué el Señor nos ha escogido y para qué también. Hemos hablado la vez pasada, hablamos acerca de el hombre fuerte, fortaleciendo al hombre fuerte. Hablamos primero acerca de lo que es el hombre fuerte, que es nuestro espíritu. Y hace 8 días hablamos acerca de el hombre fuerte, hablando del espíritu nuestro, Como Pablo pedía que nosotros, le pedía al Padre que nosotros fuéramos fortalecidos, en el hombre interior por su Santo Espíritu. Y fuéramos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Hoy entonces vamos a continuar. Vamos a hablar acerca del hombre inteligente. El hombre inteligente, refiriéndonos al hombre, al nuevo hombre formado en nosotros. Es decir, que vamos a hablar hoy acerca de la inteligencia espiritual. Acerca de la inteligencia espiritual. Pero yo quiero hacer, antes de comenzar el mensaje, quiero hacer una representación más gráfica, una representación práctica, una representación viva de lo que es el ser humano, de acuerdo a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23, 5 y versículo 23. Para eso voy a pedirles, algunas yo las veo que están muy juiciositas anotando ahí, pero voy a pedir que pasen aquí 3 personas porque quiero hacer esa representación. Angelita, ven para acá. Pastora, venga acá, por favor. La señora Clarita, y como todas están de rojos me sirve, ¿sí? Yo te pedí, exacto. Bueno, no, un segundito. Aquí Angelita, aquí la pastora y aquí Clarita. Lo que quiero es hacer esa representación. Esto es de una forma práctica para que no se nos vaya a olvidar, para que tengamos esto muy presente. Nosotros vamos a entenderlo mejor si hacemos esto. Angelita va a representar lo que es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre. La pastora va a ser entonces el alma del hombre.
Como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y Clarita va a representar entonces el cuerpo humano, porque dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, por completo. Esto es la composición del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Nuestro ser debe ser guardado. El espíritu, el alma y el cuerpo deben ser guardados irreprensibles. Es decir, que no haya culpa ninguna en ellos, que esté listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Dios creó al ser humano de esta manera: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Cada uno de las tres personas, porque nosotros somos un ser tripartito, de tres partes. ¿Sí? Los hemos puesto así para ver que cada uno tiene sus funciones, que son tres elementos, pero que realmente son uno solo. Colóquese aquí la pastora aquí. No, Ángel, tú atrás. Angelita aquí. Así, si ustedes los ven desde allá, esto es el ser humano. Otra vez vuelvan como estaban. Dios creó al hombre de esta manera. Lo vimos. Tres entidades diferentes, pero es un solo ser. ¿Sí? Un solo ser. Bueno, esta fue la forma inicial, original, como el Señor creó al ser humano. Cuando el hombre falló, cuando el ser humano falló, entonces, ¿qué pasó? Conforme dice la Biblia, el Espíritu dice que por haber traicionado al Señor, por haber desobedecido, por haber escuchado otra voluntad, y a propósito les voy a decir cómo están conformados. Por haber escuchado otra voluntad, entonces el Espíritu dice que murió, ¿cierto? Pero bíblicamente no murió, porque el Espíritu, siempre el Espíritu es eterno. Quedó dormido. El ser humano, el Espíritu, para mirar, entonces, a ver, como es una representación, hasta ahora lo estoy haciendo, yo lo he pensado, suponiendo, aquí está Dios que creó al ser humano, pero había otra voluntad, que era la voluntad del maligno, de Luzbel, de Lucifer, Luzbel inicialmente, que había fallado. Y fue cuando vino la caída. El Espíritu, en el Espíritu, están incluidos en el Espíritu, aquí es donde reside la comunión, la forma en que el ser humano se conecta con Dios Todopoderoso, la forma en que el ser humano, nosotros podemos tener esa relación con Dios, solamente por el Espíritu, no por el alma, no por el cuerpo, es en el Espíritu. Todo lo de Dios tiene que entrar por el Espíritu, no por el alma, ni tampoco por el cuerpo, siempre todo por el Espíritu. Entonces aquí reside, en el Espíritu está la comunión, ese deseo, comunión, es decir, la unión común en uno solo, Dios y el ser humano en uno solo, por el Espíritu. También tiene la intuición, que es la forma en que la persona como que escucha y puede percibir las cosas de Dios. Pero también está la conciencia, que es la que nos dice si estamos bien, estamos haciendo bien las cosas o estamos haciendo mal. En el alma,
Entonces reside la mente. La mente está en el alma. También está la voluntad de la persona. Está también los sentimientos y las emociones. Sentimientos, las emociones. Básicamente así. En el cuerpo están contenidos pues todos los órganos del cuerpo, ¿no? Todos los sentidos físicos. Entre otras cosas, cada parte tiene lo mismo, ¿no? Hay sentidos en el espíritu, sentidos internos, también en el cuerpo, en el alma, y lo mismo en el cuerpo, los sentidos, ¿sí? Los sentidos, ya sabemos los 5 sentidos. Bueno, para andar más rápido. Entonces, cuando el ser humano decide, porque el Señor le había dado una voluntad libre, que se llama el libre albedrío, ¿cierto? Y era la voluntad de escuchar a Dios, que esta debía ser lo que el Señor había diseñado, o escuchar otras cosas. Por eso el Señor le había dicho, ustedes están llamados a conocer el bien, no el mal. De este árbol no comerás, del árbol de la ciencia, del bien, del conocimiento del bien y del mal. Entonces ahí fue cuando fue engañado por el enemigo. ¿Qué pasó? Si ustedes comen de esto, ciertamente morirán, ¿cierto? Y el espíritu en ese momento moría para el Señor, pero realmente, como dice la Biblia, era dormido. Entonces, ¿cómo quedó? El espíritu salió de la escena y se sienta, tú te sientas ahí. Entonces queda el hombre a expensas del alma. Quedó el hombre, el ser humano quedó, ¿cómo se llama? Incompleto, quedó mocho. Entonces ahora el ser humano se guía por el alma. La herencia que Adán le dejó al ser humano. Ahora el ser humano tenía todas las inclinaciones del hombre que había fallado, conociendo el bien y el mal. Cuando conoció el mal, tuvo el hombre la oportunidad de enfrentársele a Dios, de independizarse de él, de creer que él podía ser más que Dios, porque eso se lo había inculcado el enemigo. Entonces ahora la mente que reside en el alma, que es cuando está completo, es la mente, el alma es la que va a, como decíamos, a interpretar lo que el cuerpo dice y lo que el espíritu dice. Es como decíamos, es como ese conector que va a definir, ¿cierto? La que va a ver cómo recibe del espíritu y del alma. Entonces aquí está el hombre, y aquí está el hombre caído, ¿sí? A expensas de la voluntad, y la voluntad ya es, la voluntad está apartada, ahora está apartada de la voluntad de Dios. Ahora es voluntad humana. Ya no. El alma puede saber las cosas de Dios. En su mente puede saber, incluso puede entender en su mente cosas de Dios, pero no le sirven de nada, porque todo entra es por el Espíritu. Ya no tiene esa vida. Entonces el cuerpo, que también está funcionando apartado de Dios, entonces está a expensas del alma. El alma hace la voluntad de Dios, tiene la mente entorpecida, se guía por las emociones, cualquier cosita, entonces o se goza o se pone triste, está con júbilo cantando al Señor supuestamente, pero otros momentos está en depresión, pero generalmente tiende a hacer el mal, todas las cosas apartadas del mal. Aunque
la mente tenga buenas intenciones, aunque quiera conocer a Dios, el hombre puede leer la Biblia, ¿cierto? Y esto sucede, ¿sí? Aquí está el ser humano con el espíritu que está dormido, pero también el ser humano mantiene los deseos, mantiene la mente y mantiene la intención de honrar a Dios de alguna manera. Entonces puede cantar. Esto sucede lo mismo con creyentes, ¿cierto? Creyentes que, si bien es cierto que han recibido la regeneración y tienen al Espíritu, pero cuando el Espíritu es débil, funciona igual como si no tuviera Espíritu, porque ha tomado fuerza. El alma ha tomado mucha fuerza y entonces domina. Si es un espíritu débil, lo domina y está por encima. Entonces escucha y se deja guiar por los deseos del cuerpo, todos los deseos del cuerpo, lo que el cuerpo percibe, sus sentidos físicos, los sentidos que pasan a la mente, y la mente entonces va a analizar qué es lo que recibe de allá, pero generalmente están juntos cuando el espíritu está dormido o está muerto, ya sea porque no se ha arrepentido, porque no ha sido regenerado, o porque tiene un espíritu muy débil. Entonces ahí es donde encaja ya en lo que estamos, ¿cierto? Cuando la persona convencida en su mente por el Espíritu Santo, que es quien hace la obra en la persona no regenerada, el Espíritu Santo viene y convence al alma, la convence en su mente de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces la persona siente en ese momento ese llamado y se arrepiente. Cuando la persona se arrepiente, la persona sin Dios se arrepiente sinceramente, es decir, que quiere cambiar, ya no quiere estar incompleto, ya quiere saber las cosas de Dios. Hay algo dentro ya, la palabra que le ha llegado dentro, que le dice que necesita más. Y entonces se arrepiente, ya no quiero seguir viviendo esta vida así, yo quiero conocer a Dios conforme a la palabra que el Espíritu Santo ha colocado en nosotros. Entonces es en ese momento donde el Espíritu cobra vida. El Espíritu cobra vida. Y ahora ya está en su estado original. Este es un espíritu regenerado. Este es un espíritu nuevo. Estaba dormido o muerto. Para Dios, estaba dormido. Entonces ahora, ¿qué toca hacer en el ser? ¿Qué hace el espíritu? Ve, llega y encuentra un alma que está dominando. Pero juntamente con un espíritu nuevo, el Señor le ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a ser morada en el espíritu. Y empieza a trabajar el Espíritu de Dios en el espíritu del hombre. Este es el hombre tripartito. Entonces el espíritu empieza a recibir, pero debe tomar las riendas. El espíritu debe tomar las riendas y debe, por la palabra, y el Espíritu Santo le va guiando para que el espíritu sea fortalecido. Entonces se ponen a trabajar el alma y el espíritu para ser fortalecidos. Y dominar al alma es cosa seria, no es fácil, ¿sí? No es fácil. Por eso se necesita todo lo que hemos venido aprendiendo, pidiéndole a Dios Todopoderoso que por el Espíritu Santo sea fortalecido el espíritu.
para que pueda hacer las obras de Dios. En un proceso el espíritu debe ir creciendo, madurando, recibiendo del Señor y tomando las riendas. El hombre espiritual con un espíritu fuerte, un espíritu vivificado, debe dominar o controlar las emociones, los deseos malsanos, los sentimientos, la voluntad del alma. Y el alma va aceptando y va cediendo el lugar. ¿Por qué? Porque el alma en su mente ha empezado a conocer la voluntad de Dios a través de la escritura, porque hay que estar leyendo. Y a través de la comunicación o comunión con Dios, entonces le va transmitiendo. El alma entonces procesa toda esta cosa. Ya el cuerpo sigue ahí atacando ahí con los deseos, ¿sí? Pero entonces el espíritu le dice al alma, no señor, no le preste atención a esto, controle. Entonces la mente controla, dice, quieta ahí. Entonces todos esos deseos, todas esas intenciones, todas esas pasiones, todas esas cosas, entonces tiene controlado. Cuando el espíritu es fuerte, cuando la voluntad está controlada, sujeta al espíritu del hombre, el cual a su vez está dirigida y guiada por el Espíritu Santo de Dios, entonces el cuerpo recibe los beneficios de una sanidad plena e integral. Y es cuando viene la salud que Dios nos ha dado, la salud divina. Y entonces el Espíritu nunca va a dejar de recibir del Señor. Al Señor no se le van a acabar jamás sus enseñanzas, jamás se le va a acabar la directriz del Señor, y va a ser un hombre verdaderamente, un hombre inteligente y un hombre espiritual a la manera de Dios. ¿De acuerdo? Que vivimos, porque es que hay muchas personas, muchos creyentes que están viviendo a expensas del alma. Son convertidos, sí Señor, aman al Señor, sí Señor, pero siguen la dirección del espíritu que opera en el mundo, el espíritu del mundo, el espíritu del mundo. Ese hay que irlo eliminando. Se me olvidaba que para renacer allí, para nacer de nuevo, que eso es lo que hace cuando el espíritu llega, la carne, el alma, tiene que morir. Es la única forma. Para que haya una nueva vida, los deseos de la carne, las intenciones del cuerpo, todo eso tiene que morir espiritualmente para darle fuerza al espíritu. Muy bien. Entonces volvamos entonces a al título, por favor. Ok. El hombre inteligente es para desarrollar la inteligencia espiritual. Ya hemos visto que el espíritu está un poco más fuerte porque se le ha pedido, y nosotros tenemos que pedir todos los días por nosotros mismos para que el Señor nos fortalezca en nuestro espíritu, pedir por nuestros hijos, pedir por nuestros hermanos en Cristo, por los que no están todavía, pero que han conocido al Señor, que el Señor fortalezca el espíritu. Hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia espiritual. Como dice entonces, fijémonos una cosa, que siempre ha sido por la oración. Pablo, el apóstol Pablo, está siempre orando, pidiéndole al Señor. Y hemos visto que la oración es diferente. ¿Cómo es que ora Pablo por otras personas? Miremos entonces en Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice entonces, por lo cual, él está orando. Pablo está orando al Señor. Dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir
Acordémonos que el Señor siempre nos dice que el que busca, encuentra, el que pide se le dará y el que golpea se le abrirán las puertas. De pedir que seáis llenos del conocimiento. Él les está enviando la carta a los colosenses. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Primero, entonces, prestémosle atención. Él pide para que los colosenses, la iglesia de Colosa, sea llena del conocimiento de su voluntad. Importantísimo. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que nuestro nuevo hombre, el hombre interior, el nuevo hombre que hay en nosotros, que tenga inteligencia espiritual. Que se le abra esa inteligencia espiritual. Acuérdese que todo pasa de Dios por el Espíritu. Inteligencia espiritual. Pablo estaba orando por los colosenses. La iglesia de Colosa estaba pasando por una situación tremenda, una situación difícil. Primero ellos eran expatriados, habían llegado a ese sitio y estaban bajo un régimen, en un gobierno que era contrario a ellos, a su fe. Y el enemigo de un lado, por un lado y por el otro, quería atacar la fe de ellos. Tanto que metió gente ahí, que eran los judaizantes, se metieron ahí a la iglesia y querían volverlos a sacar de ahí para que hicieran todos los ritos y todo eso de la tradición judía, otra vez sacarlos del reino de Dios. Es decir, quería hacer que la iglesia parara ahí y que los creyentes que estaban en la iglesia empezaran a escuchar otras doctrinas. Y se metieron también unos personajes que venían del oriente y querían también enseñarles prácticas del oriente. Eran paganas, prácticas paganas. La iglesia de Colosa estaba atravesando una crisis tremenda y varios de ellos estaban indecisos, no sabían qué hacer. Entonces en ese momento el Espíritu Santo le coloca a Pablo que necesitaban otra vez enrumbarlos. Puede ser que nosotros a veces tengamos en momentos de crisis, en momentos de dificultad, tal vez como los que se atravesaron ahí, y se escucha una cosa, se escucha otra, y es cuando la gente empieza a flaquear y no sabe qué hacer. Unos se devuelven, otros se quedan quietos, otros escuchan eso, siguen eso, pero otros siguen. Generalmente la minoría, la que sigue firme con el Señor. Pablo ora entonces, y fíjese cómo ora. Eso lo dijimos hace 8 días. La oración entonces no es como tal vez nosotros la haríamos. Señor, fíjate cómo están estas personas, los tienen atacados, Señor. Miren que les toca vivir en cuevas, muchos de ellos están viviendo en cuevas, Señor. Fortalécelos, Señor. Guárdalos, Señor. Pon un cerco alrededor de ahí y el enemigo que no entre. Y ponga ese cerco y en el nombre de Jesús de Nazaret que no entre. Y ángeles, colocar ángeles ahí. Pablo no ora así. Pablo no ora por el problema. Fíjate el problema en que están. Él sabe cómo orar y qué es lo que necesitan para salir de esa crisis. Y también Pablo sabe que ellos necesitan saber por qué están padeciendo esas cosas. Necesitan entender cuál es la situación y para eso ellos necesitan conocer la voluntad de Dios. Y necesitan tener, entonces Pablo pide que se les dé sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, esa es la oración. No se ora por el problema, sino se necesita es que la persona sepa qué es lo que piensa Dios en ese momento. Bueno, entonces el Señor pone eso en Pablo, dice, pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad, de toda sabiduría
e inteligencia espiritual. El Señor Jesucristo siempre hacía eso cuando Él predicaba. Él decía y los guiaba así, que ellos debían entender primeramente, tener ese conocimiento de esto. En Mateo 15:10 vemos cómo el Señor en muchas ocasiones les decía a la multitud: oíd y entended. Cuando estamos aquí escuchando la palabra del Señor, sí, la escuchamos, pero ¿la entendemos? ¿Entienden lo que está hablando? Le dijo Felipe también al eunuco aquel. ¿Entienden lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entender si no hay nadie que me explique?, dijo el eunuco. Así es, necesitamos no solamente escuchar, porque podemos escuchar tantas cosas y tantos creyentes que escuchan, y vamos a ver cómo escuchan esa palabra. Pero si no se entiende, entonces no vamos a poder saber qué hacer en los momentos duros, en los momentos de crisis, en momentos de adversidad, momentos de enfermedad, momentos donde necesitamos realmente no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que se necesita tener sabiduría e inteligencia espiritual? Es que se necesita la sabiduría de Dios, que nosotros entendamos, porque es que ahí, voy a adelantarles un poquito, hay sabiduría e inteligencia que no son de Dios, sino que son humanas, que son del hombre. Sabiduría humana, inteligencia humana. Pero se necesitaba era que tuvieran sabiduría e inteligencia espiritual de Dios, que supiera. ¿Para qué? Como dice la palabra de Dios, para que la fe de ellos, como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es para eso, necesitamos eso, para que no nos confundamos, porque a veces viendo el internet, viendo la televisión, entonces nos mandan tanta cosa y aparentemente es atractiva la sabiduría humana o la inteligencia humana. Entonces tenemos que entender acerca de la sabiduría del hombre y acerca de la inteligencia. Ahora, cuando el hombre en su sabiduría humana, la sabiduría humana es cuando la persona tiene conocimiento de muchas cosas del mundo, de muchas cosas naturales, de muchas cosas del alma, de muchas cosas mentales. Tiene esa sabiduría, ya ha aprendido mucho de eso. Y también ha desarrollado su inteligencia, porque es que Dios da al ser humano, a todos, a todo el mundo, desde su nacimiento, el ser humano, Dios le ha dado dones y le ha dado capacidades para que las desarrollen. Entonces el ser humano apartado de Dios, como veíamos ahí, con un espíritu débil o un espíritu muerte o no regenerado, entonces se pone y desarrolla su sabiduría y su inteligencia humana con las cosas de este mundo, con las cosas intelectuales. Entonces un sabio de este mundo puede ser muy inteligente, ¿cierto? Y los hombres se les ha dado por ver a ver cuáles son los más inteligentes del otro en su orgullo y soberbia. Y entonces se inventaron el cociente intelectual, que es el que mide las capacidades de una persona para enfrentar, confrontar las cosas de la vida, supuestamente. Entonces llegan y les hacen unos test y les ponen unos calificativos ahí, dice pasar de esta cifra para adelante, entonces este es superior a todos los otros hombres, a todas las otras mujeres, porque tiene un cociente intelectual muy alto.
Mientras otros que presentaron los mismos test tienen un cociente intelectual más bajo. Entonces a uno los denominan los inteligentes, los intelectuales, los que saben más y los que pueden obtener mejor éxito y más cosas en la vida. Y los otros entonces les dijeron que tienen un coeficiente intelectual bajo y les ponen los trabajos más o menos mejor pagos. Y es cierto, mucha gente inteligente, humanamente hablando, ha desarrollado sus capacidades y sus dones. Primero hay que decir que no todo el mundo lo sabe todo. No es que porque tengo un coeficiente intelectual bastante alto, entonces no, mejor dicho, ese es el superior. Lo que pasa es que ha desarrollado sus habilidades en cierta área. Por ejemplo, el que se inventó o el que se ha puesto a ver las cosas del internet o de la computadora y maneja muy bien la computadora y sabe todo esto y han tenido éxito y tienen mucho dinero y todo esto. Pero de pronto son unos torpes por ahí en las cosas del hogar, en las cosas sencillas de la vida, que son importantes, tanto más importantes que los otros, ¿sí? Entonces ellos están arriba, pero lo de abajo lo ignoran. Pero es que se han fortalecido o han tenido una buena educación, han estudiado, de pronto han tenido posibilidades, un buen colegio, unos buenos profesores, unas buenas oportunidades, que viaje aquí, viaje allá, y tienen un cociente intelectual o tienen sabiduría en muchas cosas de este mundo. Eso no quiere decir que ellos sean exitosos delante de Dios. Esa inteligencia no les va a servir de mucho delante de Dios, en las cosas de Dios. No entienden, así lo dice la palabra, no entienden las cosas de este mundo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que, Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El hombre que no ha sido regenerado, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no ha reconocido a Cristo, el hombre que no tiene el Espíritu Santo dentro, el hombre que no ha sido convertido, es uno por fuerita. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, son muy inteligentes y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir, se han de entender espiritualmente. El hombre, el gran intelectual, el gran sabio de este mundo, no puede entender las cosas del mundo. Trata, incluso lee la Biblia, entiende algunas cosas con su mente espiritual, pero eso no califica para el reino de Dios. Delante de Dios no le sirve mucho. Es más, en un momento dado, si el hombre intelectual se convierte al Señor, tiene que pasar por las mismas etapas del que no ha sido muy intelectual o del iletrado, del ignorante en las cosas intelectuales o razonables, del raciocinio de este mundo. Ambos, si el gran intelectual se convierte y el necio de este mundo, supuestamente tonto del mundo, tiene que pasar por las mismas etapas de conversión. Tiene que ser regenerado, tiene que arrepentirse. El intelectual tiene que arrepentirse de vivir sin Dios, de creerse orgulloso y soberbio. Y al menos estudiado también debe arrepentirse de no haber buscado a Dios, también de escudarse en su pobreza, en su forma de ser y no haber conocido. Ambos tienen que tener el mismo arrepentimiento, ambos tienen que pasar por la cruz también, tanto el intelectual como aquel pobre tienen que pasar por la cruz. Pero fíjese que ahí es donde el soberbio, esto, si no es bien formado, se va a creer mucho, mientras que el otro va
a estar delante del Señor como aquel publicano. Padre, estaba el publicano en la sinagoga. Te doy gracias, Padre mío. Estaban los dos, ¿no? Estaba el publicano y estaba otro del común ahí. Y ambos estaban orando. El publicano, que era estudiado, que sabía de leyes, que sabía escrituras, que sabía: Padre, te doy muchas gracias por haberme llamado, porque yo no soy como ese. Menospreciaba aún estando en la sinagoga. Menos, yo no soy como ese. Y el otro decía: Señor, perdóname, yo pecado, reconozco mi pecado. ¿Cuál progresó más? El que se arrepintió verdaderamente. El otro no se había arrepentido, entra al reino, pero no le sirve nada. Hay veces al intelectual, en vez de facilitarse más por las cosas, por su aparente razonamiento, por su aparente poderosamente que tiene, le puede significar más dificultad, por el contrario. Pero el que es más abierto, que es más espiritual, se le facilitan más las cosas. Pero mire, ¿por qué? Porque la sabiduría quiere decir aquel que tiene conocimientos, que sabe las cosas, ¿cierto? Que sabe muchas cosas, que sabe sobre algún tema, sobre algunas cosas. Y la inteligencia es la que entiende las cosas. Entonces sabiduría e inteligencia, sabiduría espiritual e inteligencia espiritual van de la mano. Nosotros podemos saber algunas cosas, podemos saber Biblia, pero si no la entendemos, estamos en la mitad, apenas. Entonces debemos entenderla, tener ese entendimiento para saber. Entonces con la sabiduría, ¿qué es lo que hay que hacer? Si entendemos, podemos actuar. El Señor les decía: oíd y entended, para que vayan y hagan la voluntad de nuestro Padre, para que salgan, para que sepan por qué están en este momento así, en esta situación, en esta crisis. Entiéndalo, conozcan la voluntad de Dios para ese, cuál es el propósito de Dios para ese momento, y entiéndalo, y vaya y pónganlo en práctica y háganlo. Hagan la voluntad de Dios, porque eso le agrada al Señor. ¿Qué pasa entonces con el humano inteligente? Porque así como es en lo natural, lo es en lo espiritual. El inteligente, lo que pasa es que empezó a desarrollar sus habilidades. Tienen dones, se le ha dado, unos tienen dones o inteligencia para la música, otros tienen dones o inteligencia para las cosas de los números, para la relación con otras personas. Tiene inteligencia para múltiples cosas, ¿cierto? Pero según los dones, ¿qué ha pasado? Porque la inteligencia es aquel que se mete y escudriña, busca, profundiza las cosas. El hombre intelectual humano buscó, leyó, aprendió, preguntó, pidió aquí, pidió allá y profundizó y se metió a estudiar acerca de eso. Y entonces se vuelve un erudito en ese tema y es el inteligente, ¿cierto? Porque profundizó en eso, supo muchas cosas de esas, las logró entender y así tuvo éxito en este mundo. Lo mismo es en el espíritu. Lo mismo es el ser espiritual, lo mismo va para nosotros. A nosotros no se nos va a dar, no podemos esperar del cielo: Señor, venga Señor y dame la sabiduría, dame la inteligencia, Señor. Señor, yo oro para que me dé la inteligencia, y yo recibo la inteligencia y en ese momento entonces todo lo pude hacer. No, Señor, tiene que hacer lo mismo. Tiene que ir, buscar, pedir, golpear, profundizar. Acordémonos de la parábola de la semilla. ¿Se acuerdan de la parábola de la semilla? Escuchen la palabra de Dios, ¿cierto? Oíd y entended. Unos oyen. Y entonces oyen, pero lo que oyen
lo oyen tan superficialmente, no escudriñan, no buscan ni nada. Y vienen entonces, dice ahí la palabra, vienen las aves del cielo, viene un espíritu, el espíritu más pequeñito, un espíritu torpe, alguna cosa se le mete ahí. Y ese escuchó la palabra, pero no profundizó, superficial. Y ahí quedó la palabra, se ahogó la palabra, se perdió la palabra, se dejó llevar, porque era carnal, porque era almático. Tenía su espíritu, pero no lo fortaleció. No entendía lo que estamos entendiendo ahora, lo que estamos aprendiendo, porque así éramos nosotros. Hoy día estamos aprendiendo, entonces tenemos que aprender cómo se fortalece el espíritu y cómo tener sabiduría, cómo tener entendimiento, cómo conocer la voluntad de Dios para saber cuando estemos en dificultad, y para esta vida, para lo que sea, aunque no estemos en dificultades, para saber cómo se enfrentan las cosas de la vida. Entonces, otros oyen la palabra, ¿recuerdan? Y entonces oyen la palabra con gozo. Hay una palabra poderosa y está ahí la persona. Y entonces dice, y hace ¡pum! Y entonces, de pronto esa persona, ese personaje tiene poder, y van y las personas, y hay canción, y las personas entonces, el predicador pone las manos, muchos caen ahí, pero hay muchos. Yo recuerdo, para hacerles entender esto, porque estos recibieron la palabra con gozo, con alegría, con deseos, ¿cierto? Pusieron eso con ese ánimo, todo esto, pero ellos se guiaron por las emociones. En ese momento hubo tanta emoción, se les despertaron las emociones, y entonces recibieron todas estas cosas. Por eso cuando hay veces se llaman las personas, vengan aquí, primero se habla la palabra, vengan aquí, y entonces vengan y reciban, y algunos caen, pero la reciben con gozo en ese momento, pero después viene, no profundizan, y entonces se pierde también la palabra. Recuerdo una enseñanza de un predicador, era un pastor Lucas Márquez, cuenta que estaba en una reunión, yo no sé si he contado este testimonio, estaba en una reunión, pastor Lucas Márquez, lo habían llamado para que recibiera a un personaje, a un gringo, que venía, que era muy utilizado por Dios. Y entonces, que si lo recibía, que si él podía recibirlo ahí para que hablara, porque tenía buena palabra. Entonces sí, lo recibió y estaban todos reunidos ahí. Entonces empezó el gringo, y con qué facilidad, con qué elocuencia, con qué capacidad tenía este pastor gringo, era un evangelista tal vez, y empezó a hablar. Y cuando llamó, vengan para acá, y vinieron todos ahí, y eso cayeron. No había necesidad de imponerle las manos, y caían. Bueno, por favor, vuelvan todos a sus puestos, dijo el evangelista. Y estaba Lucas Márquez, estaba sentado y vio cómo caían sus ovejitas de la iglesia. Y de pronto llega el evangelista y dice, esto que acaban ustedes de ver, no van a creer que esto lo hizo el Espíritu Santo. No, Señor, esto lo hice yo. Lo que pasé fue que manipulé el alma de estas personas. Y primero les había dado una palabra, y entonces ya estaban predispuestos, preparados de todo lo que él le había dicho. Y cayeron todos ahí. Y dice Lucas Márquez, afortunadamente yo estaba sentado, y si no, a lo mejor hubiera caído también ahí. ¿Por qué? Porque cuando se le habla al alma, se le habla a las emociones, y no se profundiza,
Porque puede ser, y muchos llegan ahí, reciben el Espíritu Santo, pero deben ir luego a fortalecer el Espíritu, luego de ir a tener sabiduría y a tener todas estas cosas. Entonces estos, en la parábola de la semilla, es el segundo, ¿cierto? Uno, le cayó la palabra, oyeron la palabra, pero rápidamente se les perdió. Los segundos oyeron la palabra y por las emociones, y esto porque no tenían raíz, entonces no profundizaron, y se perdió la palabra. Otros que escucharon la palabra, de pronto en el momento entendieron, de pronto en el momento sintieron que sí debían continuar y siguieron y estuvieron en algún nivel aprendiendo. Pero dice la palabra que cuando vinieron las cosas de este mundo y la primera, y en el primer problema, en la primera persecución, en la primera burla que hicieron de él, se desaparecieron, no siguieron. Fíjense cómo es esto. ¿Por qué? Porque no profundizaron, porque no pidieron, no tenían sabiduría, porque no entendieron, no tenían inteligencia espiritual. Su hombre, su espíritu estaba muy débil. Pero de 4, 3 se ahogó la palabra, se perdió la palabra. Pero el último dice que cayó en buena tierra, recibió la palabra. ¿Y qué pasó? Como era buena tierra, él recibió y fue abonada. ¿Cómo fue abonada? Buscando. ¿Cómo fue abonada? Profundizando, indagando las cosas del Espíritu, creciendo en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su palabra, orando, metiéndose con el Señor, como dijimos hace 8 días, andando con Él, oración, andar en el Espíritu, orar por los demás, saber las cosas de Dios, escudriñar la palabra. Esos son los que crecen. Y en el momento de la adversidad, en el momento de la enfermedad, en el momento de la dificultad, son los que sostienen, los que se sostienen y superan eso. Eso es temporal, pero nosotros mismos lo podemos hacer. Que pasen 5, 10, 15, 20 años, como dijimos la vez pasada, no se crece, siguen asistiendo, pero no hay crecimiento de nada, porque no habíamos entendido todas estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez estamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice: pero el hombre natural, ya hemos hablado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y en el que sigue, versículo que sigue, en el 15 dice: pero o en cambio el espiritual, ¿y cuántos dicen amén? El espiritual juzga todas las cosas, evalúa todas las cosas, mira todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. En cambio, dice, pero en cambio los espirituales, es decir, la palabra del Espíritu, las palabras de Dios son para los convertidos, son para los que tienen el anhelo, el deseo, son para los que quieren crecer, son para aquellos que han entendido las cosas. ¿De acuerdo? Y van e indagan. El espiritual no es juzgado, pero él sí juzga todas las cosas. Él entiende, puede entender todas las cosas. ¿Y por qué puede entender? Porque tiene al que sabe todo. En lo natural, o nosotros como humanos, no lo sabemos todo. No hay quien lo sepa todo, por más cociente intelectual alto que tenga, pero no lo puede saber todo. Pero el espiritual lo puede saber todo, porque tiene al que todo lo sabe y todo lo puede. No es sino que le pregunte, no es sino que ore, no es sino que por el Espíritu vaya y lo busque. Entonces, ¿qué estaba pidiendo Pablo? Que tengan sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Es así? Ahora, recordemos. El que creció, el que profundizó, el que indagó,
el que pidió, el que estudió la palabra, el que tuvo buena comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa en medio de la adversidad? Porque no todo es color de rosa. Nosotros no llegamos aquí. Es el error tremendo que vamos a él. Decimos, no, es que como vamos y nosotros estamos ahí en la iglesia, todo se nos da. No, nosotros tenemos que trabajar también. Tenemos que aprender también. Tenemos que profundizar también. Pero aquel, fíjese que el que recibió, cayó todo en buena tierra. ¿Qué pasó? Fue próspero, cosechó y dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Es decir, escuche bien, el hombre inteligente, el que tiene inteligencia espiritual, es productivo. No se queda quieto, es productivo aún en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis financiera. Debe ser productivo. Tenemos que ser productivos. Pero para eso tenemos que conocer entonces la voluntad del Señor. Es productivo. ¿Por qué? Porque tenía inteligencia. Porque es que tenemos que utilizar la sabiduría, tenemos que utilizar la inteligencia. ¿Para qué? Prestémosle entonces. ¿Para qué se necesita entonces, además de lo que ya he hablado, para qué se necesita la sabiduría espiritual y la inteligencia espiritual? Colosenses, volvamos otra vez a Colosenses 1, 9 y 10 y el 11 vamos a leer. Colosenses, que es nuestro texto inicial. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, de pedir que seáis llenos del conocimiento. Acuérdense que él está escribiendo a gente que estaba en muchos problemas. Entonces, de pedir para esos problemas, pida que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y en el siguiente versículo, Colosenses 1:10. ¿Para qué? ¿Para qué la sabiduría? Para que andéis como es digno del Señor. Porque esto lo es todo. Lo principal es para que seamos dignos del Señor. ¿Cómo somos dignos del Señor? Siendo como Él. Hablando como Él, pensando como Él, haciendo como Cristo hace, que seamos dignos, hijos de Dios, somos hijos de Dios, y como hijos somos como el Señor, somos como Cristo, que seamos dignos. ¿Y qué más dice? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra que el Señor preparó. Recuerda como dice en Efesios capítulo 2, que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en esas obras. Llevando fruto ¿en qué? En todo lo que hagamos. ¿Por qué? Por la sabiduría y la inteligencia, por el hombre fuerte, por el poder de Dios. Entonces, primero, para que andemos como es digno del Señor. Segundo, para que agrademos al Señor en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su voluntad. En el conocimiento de su voluntad. Si nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros y cuáles son los propósitos de Dios para con nosotros en cada momento, y más aún en las dificultades, entonces nosotros podremos salir adelante. Ahora, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo se conoce la voluntad de Dios? Ya Pablo también había orado y había enseñado eso a los efesios. Colosenses y Efesios tienen el mismo sentido. Efesios, miremos Efesios así rápidamente, Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el 16 al 20, que ahí nos da mucha revelación. Efesios dice:
Fíjese que siempre es por la oración. Pablo está orando. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Está orando. Pablo está orando a los efesios, que nos sirve para esto. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo pide por los demás. Tú pides, no solamente por ti y por los de tu casa, sino por todos los demás. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Por revelación. Por revelación. El Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando nosotros estamos viviendo y tenemos un problema, una dificultad, y le hemos pedido, Señor, dime cuál es tu voluntad para esto. Revélame, Señor, cuáles son tus propósitos por esto. ¿Por qué me has llamado? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Qué debo hacer en esto? Necesito conocer cómo son tus pensamientos, cuál es tu voluntad. Y de hecho, acordémonos que los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad, para nuestro país, son pensamientos ¿de qué? Pensamientos de bien, son pensamientos de paz y no de mal. Y su voluntad es buena, es de bien, es buena, es agradable, es perfecta. Así que, hermano, oremos por nuestro país para que se cumpla la voluntad del Señor en Colombia. En estos momentos decisivos, en estos momentos trascendentales, pidámosle al Señor que se haga su voluntad, como se hace en los cielos, que se haga aquí en Colombia. Amén. Porque sabemos, si pedimos eso, su voluntad es buena, son pensamientos de paz, son pensamientos de bien. Con esta oración así, el enemigo, el malo, no se pondrá al frente. Amén. Pablo ora así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría. Fíjese que es un espíritu. No es que nos dio la sabiduría, reciban la sabiduría, reciban el... No, es el espíritu. Y el espíritu tiene que fortalecerse. El espíritu de sabiduría hay que fortalecerlo. El espíritu de entendimiento también hay que ponerlo a trabajar. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? Es por la revelación. Entonces, cuando estamos orando así, de pronto leemos algo, ya, Señor, esto es lo que yo necesitaba. Me dio esa revelación por medio de lo que tiene el Espíritu, que es la intuición. Intuir, conocer lo que Dios quiere para nosotros. Eso lo recibe ¿quién? El Espíritu. Nosotros en un momentico dado, o alguien habló, o el pastor habló, o el hermano habló, o un aviso, u otro, o un pecador, lo que sea, habló una cosa, y esto es lo que tengo que hacer en este momento. Eso se llama revelación. Y entonces conocemos la voluntad del Señor por revelación. Y dice, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces sabemos eso, ya sabemos la voluntad. Ahora, ¿qué necesitamos? Entenderla. Entonces el Espíritu Santo nos ilumina con su luz, por iluminación. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la esperanza por la cual Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces ahí sabemos qué hacer, porque la sabiduría también es para saber qué hacer en esos momentos. ¿Y cuál es la eminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares, en los lugares celestiales? Entonces, hemos tenido
hemos tenido espíritu de sabiduría y de revelación, y el Señor nos ha hecho entender entonces la voluntad de Dios por la iluminación. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Profundizamos. Y el Espíritu, porque es que es el Espíritu Santo el que nos hace entender las cosas, porque el Espíritu Santo conoce las profundidades de los pensamientos de Dios y nos las revela a nosotros, que es la obra preciosa del Espíritu Santo en nosotros. Por eso tenemos que andar nosotros en el Espíritu y con el Espíritu para todo lado. Entonces sabemos ya qué hacer en esos momentos. Entonces cuando nosotros sabemos y hacemos, cuando hacemos la voluntad, la hemos entendido y vamos y la ponemos en práctica, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Para qué la sabiduría? Para que el Señor se agrade, como leíamos en Colosenses 1:9. Decíamos las tres cosas. Conocemos la voluntad de Dios para agradarlo en todo. El Señor se agrada con nosotros cuando hacemos su voluntad, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Cómo llevamos buen fruto en toda buena obra? Cuando la supereminencia, grandeza de su poder. Porque es que cuando agradamos al Señor, el Señor aviva y activa el poder de Dios. Y entonces cuando el poder de Dios está en ti, cuando el poder de Dios está en mí, después de haber hecho todas estas cosas, es entonces cuando el fruto es poderoso. Es cuando vienen los milagros, cuando vienen los prodigios, cuando vienen las sanidades a través de nosotros, que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Entonces ahí en ese momento, con el poder de Dios. ¿Y cuál poder? Es el poder de la resurrección, como dice ahí, resucitándole en todo. Dice sabiduría y revelación en el conocimiento, en Efesios, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza y cuál es la supereminencia, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la que operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Entonces, por el poder de Dios, el poder de la resurrección. ¿Qué hace el poder de la resurrección? Levanta lo que está muerto, levanta lo que está caído, hace revivir todo aquello que necesita tener vida. Es el poder. Entonces vamos y ponemos con el poder que actúa en nosotros, en nuestro espíritu que está fuerte, ponemos las manos sobre los enfermos y estos sanan. Predicamos con poder y la gente se convierte porque es el Espíritu Santo en nosotros quien les habla. Viene la liberación, los demonios huyen. Toda ignorancia, toda indiferencia, toda indolencia, todo eso huye. Porque viene el poder de la resurrección de Cristo. Es Cristo el resucitado que está en nosotros, que mora en nosotros, el que hace todas las señales. Amén. Oíd y entended, dijo el Señor. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Esta también es otra mensaje para que volvamos y lo repitamos. Volvamos y lo escuchemos. Hoy llegué aquí y me decía una persona muy querida: pastor, yo como estuve la vez pasada no pude estar aquí porque estuve con los niños. Pues yo vine y pedí el mensaje y yo dije en la Semana Santa, tengo que escuchar la palabra de mi pastor, lo que él dijo que no la puedo escuchar. Y todo esto una y otra vez he escuchado el mensaje del pastor de hace 8 días. Eso me decía. Entonces yo se lo repito a ustedes, escuchemos esto. Es necesario. Mire, el reino de Dios no puede estar lleno de personas indolentes, no puede estar lleno de personas que no producen, que son consumistas, sino de gente productiva. Y para eso se necesita buscar al Señor, se necesita tener comunión con Él, se necesita recibir la revelación.
Se necesita tener la sabiduría necesaria que Dios da a aquellos que se la piden. ¿No dice así en Santiago capítulo 1 versículo 5 creo? El que tenga falta de sabiduría que la pida a Dios y Él la dará abundantemente y sin ningún reproche. Porque sabe que es una persona que busca, es una persona que indaga, que oyó y que profundizó, que era buena tierra. Otra vez vuelvo y recuerdo, de 4, 1. Pero entre miles, nosotros. Amén, hermano. Entonces vienen todo esto. Finaliza, entonces, otra vez miremos Colosenses capítulo 1 y versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando buen fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No podemos dejar pasar años y años sino crecer en el conocimiento de las cosas de Dios, en el conocimiento de todo lo que Dios nos ha enseñado. Entonces el Señor utiliza, dice, con la potencia de su gloria. Es decir, ya es lo grandioso. Y finalmente, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Sí? Longanimidad es la constancia, la fortaleza que se necesita. Paciencia, esperar con fe. ¿Con qué fe? Con la fe inteligente, la que espera, la que sabe. Longanimidad, que tiene la constancia, la fortaleza de esperar la manifestación de Dios en el punto señalado. ¿Cuál era el resultado de todo esto? Dice en el 12, ¿qué dice el 12? Si yo recuerdo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sí? Con gozo, hermano, para no vivir todos asombrados, amargados, no, con gozo, porque hemos recibido todo esto de Dios, porque Dios es bueno, porque Él tiene todo esto para que nosotros, para que cuando tú le pidas, el Señor lo da. Pero para pedirlo otra vez y por enésima vez, vuelvo a repetirlo, una y otra vez, y una y otra vez, busquemos al Señor, profundicemos, conozcamos su voluntad, andemos con el Espíritu Santo, andemos con Él, oremos con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto lo hicieron los discípulos. ¿Y qué pasó con esto? Dice que la iglesia crecía y se multiplicaba. Que necesitamos esos pocos para que vayan y le pidan esto y empiecen a hacer la señal y los prodigios afuera. Es bonito venir cada 8 días y estar aquí y venir y escuchar al pastor y todo esto y salir, pero si no hacemos las cosas, no crece, no crecemos nosotros y la iglesia tampoco. Amén. Pero así que hagámoslo todo con gozo y alegría. Por eso yo les pido, levántense, hermanos, que yo veo aquí una cantidad de personas que aunque no lo expresen por dentro tienen gozo, ¿sí o no? Pero también se puede expresar, ¿cierto? Entonces demos un aplauso al Señor con gozo y con alegría, con gozo y con alegría. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y con anhelos de adorar al Señor, de honrarle. Vengan, vengan, vengan. Yo les pido que por favor vengan acá. Vengan acá. Vengan, vengan, vengan. Cuando estemos todos aquí, comenzamos. Vengan, ven. Pasen acá, por favor. Yo no voy a imponer manos. O si alguno, si el Espíritu Santo me pone que yo pongo las manos sobre alguno, listo. Pero es que quiero que vean algo
porque quiero que lo vean aquí en el televisor. Venga. Que Dios nos ha dado un espíritu de gozo, de poder, de amor, dominio propio, y no de qué, y no de temor, ¿cierto? Venga, más junticos, somos un cuerpo, uniditos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Padre, que esta palabra, Señor, quede grabada en los corazones, en el mío y en el de todos mis hermanos. Amado Señor, porque yo sé que vienen cosas grandes para su iglesia, que el mundo conocerá a Cristo Jesús cuando seamos uno, cuando vayamos y prediquemos y demostremos el poder de Dios en todo poder, Señor amado. Gloria a Dios. Disponga su corazón, amados. El tema del aviso. Gloria a A Dios. crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah. 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 The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, "Truly this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, "Hallelujah. Hallelujah. 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 Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside. Now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah. 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 Hallelujah.
resucitó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Su poder. Gloria a Dios. Oh, gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios. Por favor, nos vemos de hoy en 8 días, que seguimos trayendo del Señor cosas nuevas. Amén, hermano. Gloria a Dios. Hasta de hoy en 8. Bendiciones.